1818 en la ciudad de Talca hay acta de independencia, pero yo partiría un año antes porque también un 12 de febrero, pero de 1817, y probablemente por eso se hace un 12 de febrero, un año después, digamos, en el primer aniversario se produce la batalla de Chacabuco, una batalla que fue, decía yo, al iniciar, absolutamente clave en lo que iba a ser la independencia, aunque no definitiva, pero clave en lo que iba a ser la independencia de Chile. Por eso el 12 de febrero es tan simbólico probablemente. ¿Qué pasa en Talca el 12 de febrero? ¿Qué pasa en Concepción un mes y medio antes, el 1 de enero del 818? Bueno, a ver, hay varias historias respecto a qué pasa con el acta de independencia de Chile. ¿Dónde se firma? ¿Cuál es la original? A ver, la historia que cuentan en Concepción es que efectivamente habría sido firmada el 1 de enero en este cerro, Lomas de Los Morrillos de Perales. Los Morrillos. Que en el cuero de un tambor O'Higgins habría escrito el acta, se habría escrito el acta. Ante los temores de una reconquista acelerada, digamos. Lo que pasa... El fragor de la batalla. Claro, y además batalla. Piensa tú, a ver, si vamos a hablar de independencia... Está Osorio al sur, ¿no? Claro, está tomada buena parte del sur todavía. Claro. Y hay que tomar en consideración... Osorio irrealista. Claro, si vamos a hablar de independencia, así que la independencia implica que tú te liberaste de toda la presencia extranjera dentro de tu territorio, eso se acaba en 1826 con Chiloé, Freire. o incluso un poco antes, no sé, cuando tú logras dominar buena parte de las guerrillas en el sur de la llamada por Benjamín Vicuña Maquena la Guerra a Muerte. Pero claro. así que el proceso de independencia es bastante más largo, pero si vamos a hablar de hitos, claro, podría ser efectivamente esto el 1 de enero, porque claro, se proclama después la independencia en Talca el 12 de febrero, también se hace simultáneamente en Santiago, que es el famoso cuadro. Bueno, en todos los pueblos, pues. Claro, en todos los pueblos. Pero está este cuadro de Caro donde están así como mirando la bandera, en fin, la bandera del juramento, que es la que está ahí en el Museo Histórico Nacional. La estrella solitaria. Claro, y que es la bandera creada por Centeno. Y ahora, el contenido del acta, si tú la lees, que es un acta bastante corta, que más encima tiene notas al pie, así que es como poco elegante la escritura del texto, tú te das cuenta que, a ver, primero hay mucha reminiscencia del acta norteamericana. Espérate, pero esa acta no es el acta que se quemó el 73 en La Moneda. No, lo que pasa es que, a ver, el acta original, que habría sido firmada o proclamada en Talca el 12 de febrero... El 12 de febrero del 18. O el 1 de enero en Concepción. O el 1 de enero. ¿Ah? Esa acta se estropeó, se echó a perder. De hecho, mal cuidado, guardarla, etc. Y en 1832 el gobierno decide mandar a hacer una nueva acta, como ya estaba impresa, se reactó. Claro, durante el gobierno Prieto, y se le manda a todas las personas porque estaban vivas las que lo firmaron. O'Higgins en Perú. Ah, se podía reproducir tal cual. Claro, entonces se reprodujo manuscrito y se le mandó a O'Higgins en el Perú, Hipólito Villegas estaba viviendo acá en Chile, Miguel Sañarto, y puede que se me olvide alguien más que eran los ministros. Que firmó, claro. Y esa acta es la que finalmente va a desaparecer durante el bombardeo del 73. La única copia que nos queda manuscrita es una copia que se guarda en el Archivo Nacional, creo. Sí. Hay un relato ahí de cómo se destruye, un soldado se la llevaba la Pallita, secretaria Allende, y es retenida por un soldado y dice que le importa nada y que se quema. Una de las preguntas, disculpa, José, respecto a por qué hacer un acta. Y eso es interesante en términos de la formalidad. Y Andrés tenía algo ahí también. Y esto efectivamente tiene que ver con precisamente mostrar la voluntad, digamos, formal de declarar el quiebre absoluto con el Imperio Español a propósito de dos cosas. En primer lugar, de no mostrarse como un pueblo rebelde, ¿cierto? En el instante que Mariano Osorio ya venía llegando a Talcahuano a restablecer los territorios perdidos en la Reconquista. Y lo segundo es por un tema internacional. Chile, a través de Irizarry, necesitaba restablecer relaciones diplomáticas, o establecer relaciones diplomáticas de Estado a Estado, lo que no se consigue hasta después de 1820, y precisamente un acta formal de independencia con declaración, como se hace el 12 de febrero en Talca, con misa, con disparar de salva a través del ejército. Ese acto formal tiene una implicancia mucho mayor a nivel nacional e internacional. Andrés. Sí, complementando lo que dice Pablo, es que ningún pueblo que se está independizando en América en este momento, o sea, ninguno cree que la pura acta de independencia basta. O sea, hay todo un proceso geopolítico internacional ligado a lo que está ocurriendo en Europa, que obliga a todos estos pueblos a hacer esta acta escrita, porque es una manera también de decirle a los otros, a los imperios en este caso, que están todavía en su propio conflicto en Europa, y ahora con el poder más encima creciente de Estados Unidos, de que nosotros estamos saliendo al mundo, por favor, somos nuevos estados, tienen que reconocernos. Y
tan importante, creo yo, como el acta de independencia, que a veces uno dice, somos independientes cuando declaramos la independencia o con la batalla de Maipú, qué sé yo. Hay que considerar qué tan efectiva es un acta de independencia, porque el acta por sí solo no vale nada. Exacto. La declaración de independencia no vale nada. O sea, vale en la medida que después otros la reconozcan. Por supuesto. Y todos los pueblos de América, en este periodo, están enviando emisarios, como ya mencionó Pablo, Irizarry en el caso de Chile. Colombia está haciendo lo mismo y se encuentran todos en Londres, porque Londres es la capital del imperio más importante del momento, de Gran Bretaña. Que era el imperio competidor de España, además. Que había claro, que están en su esa es una parte y lo que buscan es el reconocimiento. Y sin reconocimiento ellos saben que la declaración puede quedar en nada. Pero Inglaterra reconoce no por nada, digamos. Inglaterra tiene su propio proceso con los Estados americanos. Por porque supuesto. aquí toda una mitología que ha circulado, se ha hecho muy popular los últimos años, que pretende decir que la independencia de América y de Chile, poco menos que fue una obra diseñada en unas oficinas secretas masónicas. Francisco de Miranda y otros. Claro, eso es totalmente correcto para una novela, ¿cierto?, histórica, pero cuando uno lo ve históricamente, es todo un proceso muy complejo, por todo el contexto geopolítico, por todo el tema de que Inglaterra está en una política de neutralidad con España, con América, y además está la Santa Alianza que se había conformado después de la guerra napoleónica en 1815. Entonces Inglaterra tampoco son tontos ellos. No van a entrar en un conflicto con España apoyado por las otras grandes potencias europeas. Tú no ves ahí esa... Porque a ojo vista, evidentemente, lo que tenía Inglaterra, que era el otro gran poder comercial de la época, era blindado, impedido el comercio con las dejemos que se independicen, hagamos vista gorda. Por eso te digo. Se llegan miles de mercenarios británicos que se unen a la guerra, al ejército de Bolívar, se unen a nuestra propia escuadra, con Cochrane. Y empieza España a protestar, y España empieza a protestar. ¿A ti te da la impresión de que eso era porque sí, por casualidad? No por casualidad. Pero obviamente hay una política de decir, ya, no los vamos a apoyar directamente. Correcto, vamos por al lado. Aprueban una ley para que no lleguen los mercenarios, la Foreign Enlistment Act, que en 1818 prohíben la llegada de mercenarios. Se aprueba esa ley y siguen llegando mercenarios. Pero hacen la vista gorda, y la idea que se diseñó... Cristóbal, no sé si tú estás de acuerdo con la tesis que no, y además... O sea, que esto no fue diseñado en Londres, ni fue San Martín, ni Lautarino, esto... O sea, a ver... Ni Francisco Miranda... Uno no puede pensar que militarmente no existía un plan, pero llegar y decir que esto es poco menos que una gran conspiración, no se sostiene. Yo comparto la tesis de Andrés, pero además quería agregar otra cosa. No subestimemos la capacidad que tienen las ideas de la época. Exacto. Piensa tú que, a ver, el siglo XVIII fue un siglo bastante turbulento. La Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa también. Hay que tomar en cuenta, aunque esto ya es mucho más anterior, digámoslo, las revoluciones inglesas durante el siglo XVII, y de alguna manera se forma un cuerpo ideológico que va a entrar en pugna y va a chocar contra las ideas del antiguo régimen. Y hubo gente que genuinamente se entregó a esas ideas. Agregando algo de Andrés, no solamente van a haber mercenarios ingleses, buena parte del ejército de Napoleón va a venir a pelear acá. Pues acá la guerra. Claro, y además, y para terminar, volviendo al tema de los británicos, Gran Bretaña recién reconoce a Chile en la década de los 30. Los norteamericanos en 1820, 1822, el reconocimiento de Estados Unidos. Entonces, si tú te das cuenta, se espera. Estados Unidos era aliado de España, tenían un tratado de 1795 de comercio y amistad. Los británicos no querían meterse en problemas con él, pero nuevamente, tú no necesitas tener control o dominio político, basta el control económico. ¿Tú estás de acuerdo, Cristian, con que los ingleses juegan un rol que se ha hipertrofiado en el proceso emancipador de América? Sí, pero yo creo que poner tanto un extremo como otro no son los más adecuados. Hay de las dos cosas. Yo creo que hay de las dos cosas, hay conspiraciones cruzadas, efectivamente hay una conspiración de prácticamente todos los padres de la patria son masones, por ejemplo, todos. Esto oculto por el pensamiento católico del siglo XIX. San Martín era masón, O'Higgins era masón, Bolívar era masón, todos eran masones. Entonces, eso están metidas las logias masónicas, pero no es porque hay una conspiración masónica universal, digamos, para la independencia de las colonias americanas. Y al otro lado también hay masones, sí, pero también en el movimiento de 1802 en España también hay masones. Bueno, en fin, es parte, como bien dicen acá, del pensamiento de la época. Yo creo que hay que mirar también la independencia como un proceso colectivo, también con fuertes variantes internas. ¿No? Hay que
dejar a un lado el impacto de la reforma borbónica, por ejemplo, de este gran plan como dice el historiador británico John Lynch, de reconquista de América, Sí, claro. de reconquista Y de reforma. y de reforma, pero son reformas con un fuerte componente de centralización del poder y con un fuerte componente de controlar el poder. Y por otra parte, el desarrollo de una élite criolla, de sectores dominantes con intereses fuertes en la minería, en el comercio, para qué decir, en la gran propiedad de la tierra, que representa una fuerza material, a mi juicio, importante, porque este es un proceso que la idea, como dicen los colegas, específica, proporcionan un plan, un programa, un proyecto, pero también se requiere la fuerza material y esa fuerza material la pone esta élite criolla, que finalmente hay algunos más extremos que sostienen de que la revolución de la independencia prácticamente es una revolución netamente separatista, que pasa de la burocracia española a la élite criolla. Sí, Yo claro. creo que no, que hay un cambio mucho más profundo, ideológico, claro. pero es parte del mismo proceso. No, que simplemente para aclarar el punto, yo no me quiero ir al otro extremo tampoco. Lo que no me gusta a mí son estas ideas de las conspiraciones, porque también tú le quitas agencia cuando tratas de interpretar esto históricamente a los propios actores. O sea, por favor, por ejemplo, decir que la independencia fue diseñada en Digital. una oficina. Claro. Claro. O sea, los americanos eran simples monigotes, simples marionetas, que no eran capaces de pensar por sí mismos algo, sino que otro tiene que venir de afuera a decírselo. Eso también es una visión súper colonialista, Sí, claro. a mi juicio. ¿Ah? Sí. Y eso no tiene asidero. O sea, eso tiene asidero cuando tú quieres ver esto como una lucha de poderes, ¿cierto? En lo que estos actores Novela, no son dice. nada. Sí. Pero, perdón. pero no quiero irme al otro extremo. Yo no estoy diciendo No, que aquí eso- no hay nada de lo otro. Eso es absolutamente cierto, yo estoy Entonces- súper de acuerdo con eso. Ahora, el imperio inglés no es el que... No es inocente, no es inocente, neutro, y no verdad, sí, interviene, no, digamos, de la manera de en esa visión. Ahora, por ejemplo, el plan de San Martín es una copia del plan de Maitland, pero no por eso Maitland, sí. es un plan Ahora, inglés. Claro, el plan De Maitland- Sir Thomas Maitland es una copia exacta. Hay es 4 planes antes de llegar, Maitland, digamos, para ir Chile. pero llegar a la independencia Ahora, del Cono Sur a través de la conquista de Lima, Sí, claro. Como dándose la vuelta por Chile, Por Chile. es de Maitland, originalmente. No había mucha- pero no es por Eso eso... es lo que ocurre, digamos, en la práctica. No Más allá. no es ¿Puedo eso, aclarar eso no eso? significa que lo hagan los ingleses. que el tema del plan Maitland, que ha sido bastante citado como prueba de que esto... Expliquemos, El Maitland, plan ¿quién es Maitland Maitland? lo descubre un historiador argentino, Rodolfo Terrano, creo claro. que es político también, haciendo una investigación de otro tema en un archivo en Escocia, en Edimburgo, llega a un documento que está mal fichado con el título de Plan de Conquista de México. Y al revisarlo se da cuenta que en realidad se trata de un plan de conquista del Perú. ¿Y qué es la ruta Buenos Aires, Santiago, Lima? Ahora, tú te preguntas, ¿cuántas otras opciones hay, cierto, para llegar a Perú? Aparte, Sobre todo porque si tú además vienes de Europa, los únicos no reconquistados eran los puede- argentinos. digamos. claro, y puede llegar La provincia por unida de mar La Plata. directo al Callao, No, hay o una puede por el hacer un norte, cruce, que es la puede que hacer no por el había. norte. Ah, ya, Es la que no claro. había resultado. Ah, tienes razón. Pero el otro es llegar directamente por mar, o sea, tampoco Por mar, es que haya claro. mucha alternativa. Entonces se supone que Terrano descubre este plan y hace toda una investigación respecto al plan Maitland, que Maitland es un general, creo que escocés, que le presenta este plan al... Y bueno, y él empieza a hacer las comparaciones con lo que hace San Martín, ¿ya? Y bueno, ahí identifica las actividades de San Martín en las logias masónicas, efectivamente, pero él mismo dice en el libro que no tiene evidencia para demostrar que San Martín efectivamente le Haya conocido y calcado. lo haya calcado, pero sí apunta más que nada a las similitudes. Puede ser, puede ser que lo haya visto y lo haya... Y de hecho, y para lo haya agregar copiado. algo, Andrés ya lo había dicho, antes también habían 4 planes. Piensa tú, por ejemplo, había un plan que es de 1783, si no me equivoco, que era atacar, para llegar a Lima también, pero por Chiloé. Entonces era atacar Chile, conquistar Chile, da lo mismo Argentina, perdón, el Río de la Plata en esa época, en fin. Las invasiones británicas al Río de la Plata en 1806, El plan de 1806. Crawford. Claro, ahí hay otro plan, en fin. Entonces, 106, que ese fue el único que efectivamente salieron a invadirnos. Pero Sí. cuando Y así están les fue. más o menos girando por el Cabo de Horno, al mando del general Crawford, La le llega la historia- contraorden. Venía una expedición a conquistar Chile y el plan está lo cita Barros Arana, está en varias partes. Pero cuando están ahí dando la vuelta ya por el Atlántico hacia Sudamérica, le llega la contraorden de que tiene que ir a contrarrestar la revuelta de Buenos Aires porque se estaba perdiendo. Y se Entonces, van a la se van a costa, Buenos claro. Aires y no llegan a Chile. Y ahí Chile se salva la invasión. Que en el fondo
Chile se sigue preparando para la invasión y después viene, ¿cierto?, Ahora, todo lo otro. más allá del acta haya sido el 1 de enero, el 12 de febrero de 1818, esto no estaba todavía resuelto militarmente, va a estar recién final en 1826, pero sí en 1818, el 5 de abril, la batalla de Maipú marca un hito ya definitivo. De ahí en más uno puede llamar Chile a Chile. ¿O es antes, Cristóbal? Difícil. Después. Después te diría yo. A ver, mira, si no tiro la vida, yo siempre he dicho esto. Si pudiéramos viajar en el tiempo a 1760, ¿ya? Y tú le preguntaras a una persona, usted... ¿Dónde vive usted? ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Lo primero que te va a decir es su ciudad, es su tierra chica. Ok. Chile era un nombre que Ya, se le pero ahí daba tú al me hablas de territorio. identidad nacional no construida todo. Claro, No, por bien, un lado. yo entiendo, pero además buen también Chile, entendido como una entidad así unida, unificada, políticamente hablando, incluso tú lo vas a tener después de la guerra civil de la No se década hablaba del de 30. patria, y si se hablaba, ¿cuál era? Sí. Se hablaba de patria. Los Vale. españoles decían que eran patriotas Sí, también. po. De hecho, el nombre que se daban a sí mismos ellos durante la guerra de independencia es que ellos los patriotas. Bueno, antes de la independencia éramos todos españoles aquí. Depende. Éramos españoles americanos, Por eso españoles te digo, peninsulares, la patria etcétera. grande, la patria La chica. patria grande y la patria chica. Pero fíjate tú que este concepto de Chile, ¿ya?, del Chile independiente, como bien decía Andrés, tú puedes tener un acta, pero si no puedes sostener... ¿ya? Tú te puedes ir a tu casa a independizarte de tus padres, etcétera, pero si no te puedes mantener, ¿de qué sirve? ¿Ya? No lo puedes hacer viable. De ahí entonces tú tienes que tener burocracia, control militar, Territorio, un ¿no? territorio, una economía funcional. ¿Ya? Pero también sirve para volver. Si yo firmo y proclamo una declaración de independencia y me ganan, yo voy a volver. Y si no estoy yo, van a volver Puedo otros. agregar Claro, hay un... una O sea, unidad hay a una la que volver, manifestación país. de voluntad. Correcto. Sí, yo agregaría otro Dale, matiz, que Gabriel. una cosa es que nosotros, por ejemplo, decimos, nosotros 5 somos de ahora en adelante un país y vamos a declarar nuestra independencia de Chile, ¿cierto? Pero eso es una estupidez. La diferencia con estas declaraciones de Chile, de Gran Colombia, de las provincias de Buenos Aires, es que ellos ya han ganado algo. O sea, no es de la nada la declaración de independencia. Hay una guerra Hay una expresión que de fuerza da, detrás. que da por respalda esa o sea, que es declaración. una prueba de que algo ya se ganó, se depuso el gobierno. O sea, se Sí, claro. instalaron nuevos gobiernos. Déjame darte un ejemplo que por lo malo que pasó es precisamente un prueba de lo- Venezuela. Venezuela declara su independencia en 1811. Es el Claro, primer país claro. americano en declarar su independencia. Y una república. Claro, República de Venezuela. Venezuela. 2 años después ya estaba conquistada por los españoles de nuevo. 1813. Entonces, Chile son duramos 4. Son procesos dinámicos, reversibles. que, obvio. Pero vuelven. Insisto. Ahora, Pero cuando hay algo ya ganado, también la comunidad Sí, internacional mira, tiene una presión. es que también hay una visión de que no hay Chile hasta más o menos la guerra contra la Confederación. Incluso hay Y esa quienes es una visión muy discutida. cimentan la identidad nacional construida en la guerra del Pacífico. Es que el ¿no? proceso de identidades nacionales es un proceso que recorre todo el siglo XIX y parte del siglo XX. Si, por ejemplo, el concepto Argentina recién se comenzó a utilizar en la década de 1860, 50 años después de proclamar la independencia de ese territorio. el caso Existía un argentino fuerte sentimiento americanista, si uno quiere, Es muy que anulaba la identidad nacional. pero ese- Y es un esas proceso son- más esas La político. declaración de provincia- independencia argentina la firman diputados que hoy día estarían en Bolivia. Y no están los de Rosario, no están los de Corrientes. O sea, tú dices, bueno, ¿qué es Argentina entonces? Si su declaración de independencia no está firmada por representantes de provincias actuales y sigue En representando Argentina hay Bolivia. provincias que son fuertes, son grandes. Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe. Entonces ellas luchan alrededor, o sea, luchan contra Buenos Aires porque Buenos Aires es la que tiene el puerto, es la que tiene mayor riqueza. La riqueza, sí. Y al final, cuando se logra un cierto acuerdo entre las provincias de Buenos Aires, ahí se forma Argentina recién. Eso es cierto. Es lo que En conocemos Chile los federalismos latinoamericanos, cosas que se dan en México, por ejemplo, Brasil, que son inmensos territorios. Ahora, en Chile con eso muchas no ocurre. élites locales. ¿Por qué razón luego de la independencia? Porque Gran habían pregunta. 3 grandes pueblos, que Santiago, Concepción y Coquimbo, La Serena, o digamos. sea, sí ocurre. Toda la Por década... eso te digo, el enfrentamiento entre Freire y O'Higgins, ponte tú. No, eso es distinto. Está bien, pero era una demostración de fuerza de Concepción respecto sí, a Santiago. eso sí. ¿Ah? No, y además también hay que tomar en consideración que Concepción está tratando de sobrevivir. Por supuesto. Concepción Está botada, en la miseria, una hambruna brutal. Y además porque la guerra de independencia seguía peleándose en Concepción. ¿ya? Entonces, a ver, lo que pasa es que nosotros, claro, vamos a tener 3 provincias grandes que van a pelear entre sí en algún momento y además, de hecho, se coaligan Concepción contra Coquimbo no una vez, sino varias veces contra Santiago. Los dos contra Santiago, por Claro, supuesto. al punto que doblegan la voluntad de Santiago.
Santiago y la ocupan militarmente. El surgimiento de las llamadas asambleas provinciales, que no necesariamente es un atismo de federalismo, va a estar teñido buena parte de la década del 20, e incluso lo que vamos a tener es que esto va a resurgir después de la década de los 50. La guerra civil del 51 imparte con la declaración de independencia de Concepción. Claro, no es secesión en el sentido estricto, pero sí es autonomía. Coquimbo, en el norte del 59 ocurrió algo más o menos similar. Entonces, a ver, como bien señalaba Pablo, y tú hablabas también de esta identidad nacional que está construyéndose con un proceso nuevamente dinámico, tú te vas a dar cuenta, en definitiva, de que aquí tú estás construyendo una república, estás construyendo la idea de país primero, estás construyendo una idea de nación y estás construyendo también una idea de Estado. Nosotros durante toda la década del 20 nos pusimos a discutir, bueno, ¿qué tipo de Estado queremos? Sabíamos que iba a ser una forma de gobierno republicana, pero ¿qué tipo de república es la que íbamos a tener? Oye,